Buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI, una semana más, un jueves más, un día más, un más, ¿hasta cuándo? No sé, hasta que el Señor quiera. Pero mientras tanto vamos a conversar, eso es la tertulia, conversar, vamos a aprender unos de otros, vamos a reírnos unos de otros, vamos a compartir. Y eso es lo que queremos desde Nueva York, la capital del mundo, para todos ustedes que nos sintonizan hoy, mañana, pasado, cuando Dios quiera, cuando ustedes crean conveniente. Pero la cuestión es que nos sintonicemos, que vayamos viendo el camino, de cada día. ¿El de pasado mañana? Bueno, pasado mañana me queda muy lejos. Caminemos hoy de la mano de Pablo, ese inquieto y andariego apóstol de Jesús, que cometió un montón de disparates, pero también nos dio las pautas para seguir a Jesús de Nazaret. Les invito a que esta noche conversemos sobre los escritos de Pablo, el enamorado de Dios, el que se enfrentó con él y salió perdiendo. De camino al andar, golpe a golpe. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Bien, continuamos. Como jueves, al fin y al cabo, lo dedicamos a examinar, a aprender, a chismear la Sagrada Escritura. Y hemos estado viendo en estos últimos programas, y vamos a continuar por lo menos por los próximos 2 o 3 programas, la figura de un loco fracasado, un enamorado. Ese es Pablo, el loco porque se empeña en enfrentarse con Jesús de Nazaret, se empeña en enfrentarse con una comunidad que nace. Y también darse cuenta que las comunidades, cuando nacen, muchas veces hay un tinte de fanatismo grande. Y veámoslo a nuestro alrededor. Y los primeros discípulos de Jesús eran un tanto fanáticos, no les quepa la menor duda. Pero ese fanatismo se fue calmando y fue como el pozo que va cubriendo la tierra, como el rocío que va cubriendo la tierra hasta que se empapa y cambia. La tierra seca, la tierra un poco con hierba, la tierra que da frutos y demás. Así fue Pablo, un poco loco, un poco fanático, un poco también enamorado de Cristo, enamorado de su doctrina, enamorado del mensaje que Jesús iba a presentar. Tal es así que hay filósofos, sobre todo un filósofo en el siglo XIX, creo que fue Renan, un francés, que decía: Jesús no vino a enseñarnos a Dios, Pablo inventó la Iglesia. Mucha gente de izquierdas, de filósofos, sobre todo los filósofos del siglo XVIII, siglo XIX, críticos y demás, y racionalistas, atribuían la fundación del cristianismo a Pablo. Bueno, no tendría nada de descabellado, pero no fue Pablo, fue Pedro. Tampoco fue Pedro. Son los 12, tampoco fueron los 12. Fue el convenio de entre los 12 más Pablo, 12 más 1, porque el puesto de Judas lo ocupó Matías. Matías, el pobre, nunca nos acordamos de nada más que el día que nos recuerda la liturgia que lo eligieron. Es siempre los segunda manos, los de que vienen callados y demás, son los que más hacen. La experiencia nos lo ha dado la vida en parroquias, vida en comunidades religiosas, vidas de seguidores de Jesús.
nunca menospreciemos y nunca dejemos que pase sin más aquellos que vienen a última hora. Son siempre la prueba de la providencia de Dios. Y por eso Pablo apareció a última hora, Pablo aparece después del nacimiento de Jesús, después de la muerte de Jesús, después de la resurrección de Jesús, siempre en un después. Pero muy un después que nos va a traer mucha enseñanza, nos va a traer mucha alegría y bendito sea Dios, nos va a traer también muchas penas. Vamos a conversar sobre las cartas de Pablo, un fanático, un fracasado, pero un enamorado de Jesús. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Al apartado de correos 1170 Nueva York, 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas 212-244-4778, 212-244-4778. Continuamos nuestra tertulia y hablando de Pablo, Jesús nos llegó su doctrina y su mensaje a través de un filtro, el filtro de los discípulos y de los seguidores de él. Lo que dijo, lo que no dijo, no lo escuchamos de él directamente, lo escuchamos como nos lo contó Pedro, como nos lo contó, bueno, más que Pedro, sí, Pedro a través de Marcos, Mateo, Juan, Lucas, o sea, ahí hubo un intermedio, que fueron ellos que asimilaron, que asumieron, que filtraron. Pablo también nos ocurre lo mismo. Nos llega su mensaje, el mensaje de la figura de Jesús que él piensa a través de un filtro, que es Pablo. Pablo, que tiene una formación teológica mucho mayor que la de todos los discípulos juntos, era el discípulo de Gamaliel, uno de los grandes peloteros, por así decir, del judaísmo intelectual y demás, conocedor del judaísmo, conocedor de una serie de tradiciones, o sea, un peso pesado de la intelectualidad judía. Y entonces por eso Pablo se enfogona y se molesta y empieza a perseguir, porque conoce muy bien el judaísmo y se da cuenta, por lo poco que ha ido conociendo del cristianismo, de que eso es un golpe mortal contra el judaísmo, y lo ataca para destruirlo. Pero no sabía con quién se estaba jugando los chavos, con quién se estaba jugando el dinero. Y Jesús se enfrenta mutuamente. Y sale perdiendo Pablo, como era de esperar. Pero ese perder fue un ganar, como él mismo va a decir. Y sabemos el mensaje de Pablo, la figura, el mensaje, la idea, la filosofía, todo lo que queramos de pensamiento de Pablo, nos ha llegado en parte a través de cartas. Lo de Jesús a través de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y la fuente anónima a través de evangelios. La de Pablo es a través de cartas, más intelectual, más elaborado, más, como les diría, más sofisticado si cabe. En el Nuevo Testamento tenemos un conjunto de 13 cartas. 13 cartas que son relacionadas con Pablo. Hay más de 20 y pico documentos, 27 documentos creo que tiene el Nuevo Testamento. Pero cartas son sobre todo de Pablo, se atribuyen 13.
bien porque fueron escritas directamente por él, o bien porque se le atribuyó a su autoría. En la autoría, porque en el siglo I, siglo II, siglo III después de Cristo y antes de Cristo, no había los derechos de autor, como consideramos hoy en día. A cualquiera se podía atribuir una carta. Aparte de eso, la carta significa ya un estamento más intelectual, más presentado, más elaborado, si cabe, que la simple narración evangélica. ¿Por qué? Porque las cartas también, con las cartas ocurre lo mismo que con el Evangelio. Los evangelistas no inventan nada. Los evangelistas usan un género literario presente en la sociedad romana, y es presentar las buenas nuevas del emperador Augusto, del emperador fulano de tal, del emperador mengano de tal, es presentar las buenas nuevas. Entonces Mateo, Marcos, Lucas y Juan presentan las buenas nuevas ¿de quién? De Jesús de Nazaret. Y el intercambio epistolar era bastante frecuente en las cartas de Cicerón, las cartas de Platón, las cartas de Aristóteles, son conocidas grandemente en la antigüedad, en la literatura antigua. Pablo, más sofisticado que Pedro y que Juan y que Santiago, él sabe escribir cartas y las escribe. Entonces la doctrina de Jesús nos llega en el nivel más universal, más popular, más de plebe, por así decir, los evangelios. Las cartas son más privadas, más oficiales, a través de Pablo. La ordenación de las cartas viene dadas por dos criterios. El primer criterio tiene que ver con las cartas dirigidas a comunidades o grupos, en cuyo caso las cartas están situadas por su extensión de mayor a menor. O sea, ¿a quién dirige Pablo las cartas? No, a una comunidad o a una persona. Las de comunidad son una serie de cartas que están ordenadas en cualquier Biblia, de la que más contenido tiene, de la que más letras tiene, vamos a ponerle así, a las que menos texto tiene. Estas son carta a los romanos, primera carta a los corintios, segunda carta a los corintios, carta a los gálatas, carta a los efesios, carta a los filipenses, carta a los colosenses, primera carta a los tesalonicenses y segunda carta a los tesalonicenses. O sea, romanos, corintios, Corinto, Éfeso, Galacia, Gálatas, Filipos, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Tesalónica, dos cartas le dirige, o sea, esas son a comunidades. El segundo criterio corresponde a las cartas dirigidas a personas. Primera y segunda carta a Timoteo, carta a Tito, carta a Filemón. Y en lugar separado que habla de la carta a los hebreos, habla del sacerdocio de Cristo, la carta a los hebreos. Esos son en general. No se sabe quién escribió la carta a los hebreos. O sea, no hay un criterio unánime. Se cree que fue Pablo, así se hablaba él, yo me acuerdo cuando yo era estudiante y los primeros años de seminario, se hablaba de que no se discutía que era Pablo, pero después se ha visto que no, que es otro lenguaje, se ha hablado incluso de Lucas, se ha hablado unos, entre todos los mataron y en solo se murió. Lo importante no es quién la escribió, sino el contenido de esa carta, que eso ya lo veremos en su momento. Desde el estudio del cuerpo de cartas de San Pablo se aborda directamente la autoría de la carta. Aunque en su identificación Pablo aparece como protagonista destacado y en algunas ocasiones autor, los estudios de los textos nos permiten establecer una distinción entre las cartas escritas por el apóstol y las que escriben otras personas como discípulos o seguidores que le dan la firma de él. O sea, hemos visto cartas de Pablo a comunidades, romanos, corintios, gálatas, efesios y demás, o dirigida a personas. Dirigida a personas tenemos pocas: Timoteo, Tito y hebreos, por así decir, por personas en concreto, no un grupo en total. Ahora, ¿quién es en realidad el autor de esas cartas? El autor es, por un lado, Pablo, que sabemos que fueron de puño y letra de él, aunque él sabía escribir, leer y escribir, pero la costumbre era dictar, y alguien copiaba para tener la carta una presentación mucho mejor, mucho más presentable, valga la redundancia, de la carta, y porque parece ser que Pablo tenía algunos problemas de ceguera, que él hace referencia
en alguna ocasión, no dice el mal que le aqueja, pero se da a entender en el contexto que era un problema de ceguera, que no veía bien. No sabemos si era cataratas o vaya usted a saber qué. O la enfermedad de los viejos, la presbicia, en la vista corta. Después de los 40, 50 se nos empieza a poner los ojos pues un poquito menos funcionales de como quisiéramos. Y por eso a esa enfermedad se llama presbicia, la visión corta de los ancianos. Presbicia, ¿por qué? Porque presbite es el anciano, el que tiene eso por muchos años, el anciano. Entonces Pablo probablemente tenía ayudantes que le escribían lo que él dictaba. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando Pablo desaparece, como todavía no se han enterado de que Pablo ha desaparecido, porque lo han matado, porque ha muerto, porque está exiliado, usted sabe por qué, hay gente de su círculo vital y de su círculo doctrinal que se hacen pasar por Pablo y firman las cartas de Pablo. ¿Lo cual era ilegal? Pues no era ilegal en aquella época. En nuestra época sí es ilegal, pero en aquella época no. Y por tanto se puede hacer y demás. Las primeras cartas, se les llama las protopaulinas, son obras de Pablo que, utilizando un escrito amanuense, un ayudante, un secretario, dicta a la doctrina que quiere Pablo que se sepa. Estas cartas son por orden de redacción: la primera a los tesalonicenses, la primera y segunda a los corintios, la carta a los filipenses, la carta a los gálatas, la carta a los romanos y la carta a Filemón. Esas son auténticas, genuinas de Pablo. No sabemos si las escribió él directamente sobre un pedazo de pergamino o él dictaba y copiaba tal cual, y él firmaba. Las otras son escritos epistolares atribuidos a Pablo y que escribían discípulos o seguidores del apóstol. Estas cartas son posteriores a la vida del apóstol, algunas de ellas, y se conocen como cartas deuteropaulinas o también pseudoepigráficas. ¿Cuáles son estas cartas que los autores consideran que no son de él, sino de un discípulo guillado, por así decir, escondido? Estas cartas son la segunda a los tesalonicenses, la carta a los colosenses, la primera y la segunda carta a Timoteo, la carta a Tito y la carta a los efesios. O sea, para que nos enteremos. Tenemos en total 14 cartas de Pablo, de las cuales algunas de ellas fueron escritas directamente por Pablo. Sea que él se sentara en la mesa y se pusiera a escribir, sea que un secretario, que era lo más común, las copiara. Esas son genuinas de él. Luego hay otro grupo de cartas, las deuteronómicas, las últimas, deuteropaulinas o pseudoepigráficas, que son escritas por algún miembro de la comunidad de Pablo, que conocía el pensamiento de Pablo y por eso se atreve a escribir la carta y firmarla a él como Pablo. ¿Que podemos considerar que es palabra de Dios? Pues claro que es palabra de Dios. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Fue Pablo o no fue Pablo? Fue parte del espíritu de Pablo. Y le repito que es como lo he dicho en otras ocasiones, cuando el Papa escribe una encíclica o cuando un presidente da un discurso y demás, tiene una serie de ayudantes, de expertos, que le escriben ese discurso. En el momento que él lo pronuncia, ya no es el discurso del ayudante fulano de tal, es el discurso del presidente tal o del Papa cual, del Papa Francisco, del presidente Biden, de vaya usted a saber quién. Entonces así se ha tenido por 20 siglos, siglo XIX, finales del 20, principios del 20, se ha visto que no concuerdan algunas cosas, algunos detalles, algunas frases. Para eso están los expertos que lo han analizado. La doctrina es lo mismo, que haya sido Pablo, que haya sido Pedro, que haya sido Juan. Lo importante es la doctrina y el contenido que nos ha llegado a nosotros y la tradición que ha habido desde el primer siglo. Pues puede haber otra serie de cartas que se creían que eran de Pablo y no son de Pablo, ni de la escuela de Pablo. En la que da un cuestionamiento más serio es la carta a los hebreos, que siempre ha sido un poquito como la oveja perdida, que servía, no servía, que estaba, que no estaba. Ahora ya les digo, es carta a los hebreos, punto. Por el contenido,
grandes cartas, Romanos, Primera y Segunda de Corintios y Gálatas. Por cartas que dan algo de doctrina profunda, la Primera y Segunda a los tesalonicenses. Cartas que escribe Pablo en la cautividad, porque recordemos que Pablo estuvo preso. Por eso entiende Pablo perfectamente lo que se pasa en una cárcel, porque las cárceles de entonces a las cárceles de ahora no piensan que ha cambiado mucho. Era la misma poca vergüenza, la misma falta de dignidad de la persona, etcétera, 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 etcétera. Cartas en la cautividad, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y luego cartas pastorales son las 2 de Timoteo y la carta de Tito. Esas son clasificadas según el contenido. Según los autores, Primera de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Corintios, Filipenses, Gálatas, Romanos y Filemón. Son las primeras genuinas de él. Las atribuidas a discípulos de Pablo, Segunda de los Tesalonicenses, Colosenses, Efesios, Primera Timoteo, Segunda Timoteo y Tito. Y esas son las cartas todas estas cartas de Pablo atribuidas a Pablo fueron escritas en la segunda mitad del siglo I. La primera de ellas, cartas a los tesalonicenses, la primera fue escrita hasta el año 49, con lo cual se considera el escrito más antiguo del Nuevo Testamento. En general están dirigidas a comunidades cristianas fundadas por Pablo durante sus viajes misioneros. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas 212-244-4778. Continuamos nuestra tertulia y quiero recordarles 3 cosas. En primer lugar, darle nuestro más sentido pésame por la familia de Esther Adames. Doña Esther Adames es una muchachita de 90 y muchos años que es fiel oyente de la tertulia junto con su hermana Benita desde que empezamos hace 20 años y medio. Y su querida hermana Benita, ha fallecido. Y por eso hoy tenemos un oyente menos y un patrocinador más. Un oyente menos porque no está entre nosotros doña Benita, pero sabemos que allá arriba nos va a echar la mano. Luego, así que doña Esther, mucha pena nos da, mucha alegría que su hermana está ya en el cielo y pidamos para que el Señor nos ayude a seguir caminando con alegría y esperanza. Luego este sábado tenemos seminario vía Zoom a las 4 de la tarde, hora de Nueva York. Para más información, ya busquen www.descubriendoelsiglo21.com en la sección de seminarios. Y les recuerdo que este domingo, 20 de febrero, es el tercer domingo de mes y por tanto tenemos nuestra Santa Misa en honor al Divino Niño a las 2 de la tarde. Para mayor información también vayan a www.descubriendoelsiglo21.com, sección de misas. Por tanto, 3 avisos que se nos iban por debajo de la mesa, pero que no se van a ir. Y es que nos damos nuestro sentido pésame a doña Esther Adames por el fallecimiento de su hermana Benita. Les recordamos que este sábado tenemos a las 4 de la tarde
el seminario de 4 a 5 de la tarde sobre las divisiones en la Iglesia y la creación de varios movimientos. Y el domingo 20 de febrero, que es este domingo, la misa en honor del Divino Niño a las 2 de la tarde. Continuamos entonces nuestra tertulia. ¿Quién redactó las cartas? Ya hemos dicho, puede ser Pablo, pueden ser ayudantes, toda esa maquinaria que sabemos que siempre hay en torno a los intelectuales, en torno a los políticos, en torno a los predicadores. Son los que escriben las cartas, aunque la autoría después sea de Pablo, sea de Pedro, sea de Juan, siempre hay ayudantes que saben escribir mejor que uno o que otro. Pablo sabemos que sabía leer y escribir, porque había sido discípulo de Gamaliel. Pedro, pues tenemos nuestras dudas si sabían leer y escribir. La mayoría de los apóstoles, pues bueno, Mateo sabía hacer cuentas, era recaudador de impuestos, pero no presupongamos muchas cosas, no juzguemos con nuestros criterios de hoy, del siglo XX, siglo XXI, las cosas que se hacían en el siglo I hace 2000 años. Pero bueno, ahora lo que sí tenemos claro en qué idioma fue escrito. Fue escrito en el griego de la koiné. ¿Qué es el griego de la koiné? El griego de la comunidad, el griego de la emigración. Miren, el griego tiene sus etapas de oro, la etapa de Aristóteles, de Platón, de los grandes filósofos, de los grandes matemáticos griegos y demás. Cuando Grecia era la gran fuente y la gran luminaria del mundo. Después se van expandiendo, van muchas veces, pues eso, heridos, exiliados y demás, se establecen en Egipto, se establecen en Turquía, se establecen en una serie de regiones que van enriqueciendo, van perdiendo algunas cosas si quieren el esplendor, pero van enriqueciendo el idioma, van enriqueciendo el griego. Pero es el griego que se usa por parte de la comunidad, ya no es el griego de la intelectualidad, es el griego de la comunidad. Koiné en griego es comunidad. Entonces se conoce ese griego para que entendamos. No es lo mismo el inglés de Oxford, el inglés de Cambridge, el inglés de Inglaterra, que el inglés de Nueva York, que el inglés de Texas. Muchas veces es matado y masticado como un chicle. El inglés que hablamos aquí, o no es lo mismo el español hablado en la península ibérica, que el español hablado en Colombia, hablado en Perú, hablado en Uruguay, hablado en Argentina y demás. Ese español sigue siendo la lengua castellana. La lengua no se llama española, es la lengua castellana, porque fue el condado de Castilla donde se empezó a hablar, donde aparecieron los primeros escritos, las primeras obras literarias. Pero bueno, el griego de Pablo es un griego práctico, es un griego de migrante. No es la primera lengua materna, la primera lengua materna de Pablo era el hebreo, la segunda lengua materna era el griego, pero escribe en griego, porque es el griego común. Y hay que pensar una cosa muy importante. La mayoría, excepto Roma, la mayoría de las cartas las dirige, y las comunidades que él funda son comunidades en las cuales se habla el griego. Se habla el griego común, pero el griego al fin y al cabo. Eso es lo que va a ocurrir también con los evangelios. Los evangelios están escritos para miembros de comunidades no judías. Por tanto, si no son judíos, hablan hebreo y latín. Entonces también hay que pensar que son muchos de ellos judíos emigrantes, judíos de la emigración, pero que han aprendido griego. El griego va a ser la lengua vehicular, la lengua común de los predicadores, de los filósofos, del caso concreto de las obras del Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento está escrito en griego de la koiné, griego de la comunidad. El proceso de redacción de esta literatura epistolar, que tanto como parte de Pablo como por parte de los autores anónimos que atribuyen al apóstol sus escritos, comienza con el dictado de las ideas y contenido a un escritor amanuense que copiaba y posteriormente daba forma y revisaba por escrito. O sea, dicho en palabras que usted y yo conocemos. El autor, Pablo, fuera a quien fuera que le iba a escribir la carta, le daba sus ideas. Entonces estos individuos hacían la composición del texto, siguiendo las ideas de Pablo. Entonces Pablo lo revisaba y ahí mismo, podría decir, lo firmaba y salía como carta de Pablo. O sea, miren, una cosa parecida a lo que se llaman los escritores fantasmas. Miren, muchas veces decimos que el presidente Clinton ha escrito un libro de memorias, el presidente Johnson escribió tal cosa. No, tal cosa no. Él no escribió. Ellos no escriben. Ellos dan las ideas
sobre qué tema quieren que se trate. Y lo mismo pasa con el Papa cuando escribe una encíclica. El Papa se busca una serie de expertos en el tema que va a tratar y le dice, estas son mis ideas, quiero que las expresen de esta forma. Entonces ellos la elaboran, se la llevan al Papa, se la lleva al presidente, se la lleva a quien sea. Entonces lo corrige y ya le dan forma literaria, le dan forma especial. Hay que saber a qué público va a ser dirigido, por eso no pueden... Miren, los periódicos de la ciudad de Nueva York, los 3 grandes periódicos, hay muchos de ellos, pero los 3 grandes periódicos, el New York Times, el New York Post y el Daily News, el New York Times, el de la intelectualidad, el inglés que usa es inglés de 7º grado. Es el inglés del New York Daily News, el inglés de 5º grado. El inglés de New York Post de 3er grado. O sea, está escrito para personas que su único nivel educativo es 3er grado, entiendan las palabras que se están diciendo en el periódico. Y así cada una de las obras y demás. Lo mismo hicieron los escritores Pablo y sus secuaces, por así decir. Había una persona que generaba las ideas, en este caso Pablo, o en este caso, si no también alguien del círculo de él, que lo conocía muy bien profundamente la dinámica y el pensamiento de Pablo. Entonces elaboran, dan las ideas, elaboran el texto, entonces Pablo o el autor lo firma y entonces ya aparece como carta de Pablo. Lo mismo va a ocurrir con los evangelios, lo mismo va a ocurrir con la mayoría de los escritos que queremos que trasciendan y demás. Características de las cartas. Entonces, eso sí, una vez que ha sido firmado y eso, ya desaparece el autor anónimo, ya desaparece el escritor fantasma que se llama el ghostwriter, ya desaparece y es esa carta, el responsable de esa carta es el que firma. El que firma es Pablo, es el responsable de la carta a los Corintios, de la carta a los Efesios, de la carta a los Gálatas, de todas las cartas de Pablo. Mientras no lo firma, a nosotros ha llegado ya la versión final, la versión aprobada por el autor, la versión aprobada por la comunidad. Cuando no se sabe quién es el autor, es la comunidad la que se responsabiliza. Y esa es, por tanto, está siguiendo los mismos trazos, las mismas etapas que se hacían para cualquier obra filosófica, para cualquier obra teológica de la antigüedad. Lo importante no es cómo se hace, sino qué contenido tiene, y por eso para nosotros son dignas de respeto y dignas de enseñanza. Padre nuestro que estás en las flores, en el canto de los pájaros, en el corazón latiendo, que estás en el amor, la compasión, la paciencia y en el gesto del perdón. Padre nuestro que estás en mí, en mi familia, en mis amigos y amigas, que estás en ese que yo amo, en ese que me hiere, en aquel que busca la verdad. Santificado sea tu nombre, adorado y glorificado por todo lo que es bello, bueno, justo, honesto, de buen nombre y misericordioso. Venga a nosotros tu reino de paz y justicia, fe, luz, amor. Sé el centro de mi vida, de mi hogar, de mi familia, de mi trabajo, de mi estudio. Hágase tu voluntad, aunque mis ruegos reproducen a veces más mi orgullo, mi ego, que mis necesidades reales. Perdóname todas mis ofensas, mis errores, mis faltas, mis pecados y ofensas contra ti, contra mí mismo y contra los que me rodean. Perdona cuando se vuelve frío mi corazón. Perdóname, así como yo con tu ayuda perdono a aquellos que me ofenden, incluso cuando mi corazón está herido. No me dejes caer en las tentaciones de los errores, de los vicios, de la crítica, el juicio, el chisme, la envidia, la soberbia, la destrucción y el egoísmo. Y líbrame de todo mal, de toda violencia, de todo infortunio, de toda enfermedad. Líbrame de todo dolor, de toda tristeza, angustia y de toda desilusión. Pero aún si tales dificultades ves que son necesarias en mi vida, que yo tenga la fuerza y el coraje de decir: gracias, Padre, Señor del Rey del Universo, por esta lección. Que así sea. Amén. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe,
Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI. 212-244-4778 o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com. Sección de tienda. Continuamos nuestra tertulia y recordamos que este sábado a las 4 de la tarde tenemos nuestro seminario, sábado 19, nuestro seminario sobre sección de la historia de la Iglesia, las rupturas a lo largo de 20 siglos. Pueden sintonizarnos a las 4 de la tarde, les repito, busquen descubriendoelsiglo21.com, la sección de seminarios donde están todos los datos de conexión vía Zoom. Y luego este domingo, 20 de febrero, es la misa en honor al Divino Niño Jesús a las 2 de la tarde, donde tendremos una intención especial por nuestros hermanos privados de libertad. Es la forma de celebrar nuestro San Valentín, celebrándolo, rezando, celebrándolo, uniéndonos en el vínculo de amor y de respeto entre todos. Estructura de las cartas. Tienen tres etapas o tres estructuras. Primero, el encabezamiento, saludo, presentación, bienvenida, etcétera. Segundo lugar, el cuerpo doctrinal, el contenido, el mensaje, la exposición de ideas. Y en tercero, la despedida, saludo final, ánimo, moraleja, conclusión. En este género pues nos encontramos con una serie de recursos estilísticos, el uso frecuente de las paradojas, las metáforas en las explicaciones, las diatribas y antítesis con referencia a otros casos o circunstancias, las exhortaciones y consejos de carácter moral que acompañan a los escritos dirigidos a grupos o a colectivos, como comunidades en general o destinatarios concretos. Hay otra característica que identifica esta literatura epistolar, y es la incorporación de materiales conocidos por los destinatarios como himnos, catálogos de vicios y de virtudes o confesiones de fe. También es una característica de las cartas al estilo judío que se refleja en el texto tanto desde el punto de vista literario o filológico como del contenido que podemos ver en las abundantes y citas al Antiguo y alusiones al Antiguo Testamento. Cronología de las cartas. ¿Cuándo se escribieron estas cartas? Pues se escribieron desde el año 49 al 50 hasta el año 95. Por ejemplo, la carta a los 40, en qué lugar no se sabe exactamente, algunas de ellas, las dos primeras, la primera carta a los tesalonicenses y segunda a los tesalonicenses, con lo cual los coloca los primeros escritos del Nuevo Testamento. Nosotros tomamos un Nuevo Testamento y vemos Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el Hecho de los Apóstoles, cartas de Pablo, cartas de Juan, cartas del libro del Apocalipsis. Es un criterio arbitrario que se utilizó y se ha consagrado ya últimamente en el Concilio de Trento. Ese es el orden del Nuevo Testamento. Si apareciera otros escritos, pues ya se vería dónde se mete. Por orden de fecha, primero los tesalonicenses y las últimas, en el 80 y el 95, las tres cartas personales de Timoteo, Tito y primera Timoteo, segunda Timoteo y tercera de Tito. Hay también una serie de cartas perdidas, pero además de las 13, que forman el cuerpo paulino. Sabemos que se escribieron otras cartas en las que no tenemos noticias porque se han perdido o porque no fueron identificadas como tales en su momento. Son lo que se conoce como las cartas perdidas de Pablo, que por haberse perdido no forman parte del canon del Nuevo Testamento, pero de las que el propio Pablo o sus seguidores hablan con frecuencia de ellas. Por ejemplo, el primer grupo, la Protocorintios. Se trata de una carta previa a las dos de los Corintios que tenemos en el canon. El mismo Pablo hace referencia a la primera carta a los Corintios. En una anterior os advertí que no os juntarais con los deshonestos. 1 Corintios, capítulo 5, verso 9. Lo que eso ya sería una confirmación de la existencia de una carta anterior a la que llamamos primera. Hay un autor, el profesor de la Universidad de Salamanca, el señor Aguirre, el padre Aguirre, que dice que llegaron a haber hasta 6, se calcula que fueron 6 cartas a los Corintios. Hay otra carta perdida, que es la llamada carta a los laodicenses. El autor de la carta, sabemos de ella porque el autor de la carta a los colosenses, que es una carta deuteropaulina, o sea, escrita por un individuo que se hace pasar por Pablo, el autor, atribuyéndose la identidad de Pablo, afirmaba: cuando hayáis leído esta carta, que la lean también en la iglesia de Laodicea.
y ustedes a su vez lean la carta que envía a esta iglesia. Ese dato nos está dando el autor de la carta a los Colosenses, capítulo 4, verso 16, lo que confirmaría la existencia de una carta dirigida a los miembros de la comunidad de Laodicea. O sea, Protocorintios, dos anteriores a las cartas que tenemos, Laodicea, que no se sabe nada más que la referencia esta a los Colosenses. Hay otra carta a los alejandrinos. Miren, en el siglo VII se escribió un canon, una lista de libros de la Sagrada Escritura, que fueron descubiertos esa carta en el siglo XIX por Muratori. Muratori era un investigador y se le puso a la lista de esas cartas, a la lista de esos documentos, el canon de Muratori. Pues bien, en este libro, en este canon de Muratori, encontramos una alusión a la lista más antigua de los libros canónicos del Nuevo Testamento, lista que parece ser está datada en el año 170. En esta lista, además de las 13 cartas de Pablo, se afirma la existencia de una carta atribuida al apóstol conocida como Carta a los Alejandrinos. O sea, una referencia muy tardía y que hasta prácticamente el siglo XVIII, el siglo XIX, Muratori, un investigador, la encuentra, empieza a investigar. Mire, la historia del canon de Muratori parece una novela como esta de En busca del arca perdida. Muchas de las aventuras y de cosas de este tipo, los autores, los guionistas de las películas, lo que se copian son historias de realidad, o que aparentemente fueron realidad siglos atrás. La tercera carta a los Corintios, además de las dos cartas canónicas a los Corintios, primera y segunda canónicas, y de la referencia que hace el mismo apóstol a una previa, Protocorintios, es muy posible que hubiera una cuarta carta a esta comunidad atribuida a Pablo que se identificaría como la tercera a los Corintios, y de la que habla en el apócrifo Hechos de Pablo, pero de la que no tenemos una referencia más que esa alusión en esta carta. O sea, para no entrar ya en las cartas, presentar cada una de ellas, quiero recordarles, el Nuevo Testamento consta de 27 libros, de los cuales 13 son cartas atribuidas a Pablo. Algunas son genuinas de Pablo, otras son de discípulos de Pablo que, conociendo su pensamiento, las escriben algunos, incluso, por ejemplo, en la segunda de Corintios, está escrita entre el año 58 y 59, cuando estaba preso Pablo, pero la de Timoteo, las dos de Timoteo y la de Tito, están escritas en el año 80 al 95, donde Pablo ya definitivamente se sabe que ha muerto. Se atribuye la fecha de su nacimiento hacia el año de su nacimiento, la fecha de su martirio hacia el año 67-69, que es cuando la persecución de Nerón, que Nerón acaba con los líderes de la iglesia presente en Roma. Acaba con Pedro, acaba con Pablo y acaba con una riada de discípulos de Jesús que pasan, porque Nerón, en su neurosis, quería hacer una ciudad de Roma nueva, de acuerdo a sus poesías y demás. Pero claro, para hacer una ciudad nueva hay que destruir la vieja. Como no había guerra, pues se hace la guerra, se quema la ciudad, sobre todo los barrios pobres que sobraban, y se forma el lío de los pastores, como decimos vulgarmente. Entonces, ¿a quién echan la culpa? A los cristianos, que están de moda en ese momento en Roma. Y cuando se quiere acabar con un movimiento, ¿a quién se busca? A los líderes. Es cuando empieza la gran matanza de líderes, la búsqueda de líderes, a Pedro, a Pablo, a todos Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, que son los sucesores de Pedro en esa época y en esa etapa. Hasta el año 313, o sea, 300 años de persecuciones, va a ser clandestinidad, y las cartas y los recuerdos y el libro del Apocalipsis, por ejemplo, es un recuerdo y es un ánimo a la esperanza y a vencer las tentaciones, en el cual hay que leerlo en clave de clandestinidad, porque si no, no se entiende. Bueno, vamos a ir terminando. Ya la próxima semana empezaremos a ver carta por carta, pero vuelvo y le repito, esto que estamos viendo es un aperitivo para que vayan leyendo las cartas. Vamos entonces ahora a escuchar a Lucas, que nos da un fragmento de su Evangelio para poder decir que al menos una vez en la vida hemos escuchado el Evangelio de Lucas. Habiendo convocado a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para curar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos.
y les dijo: «No toméis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 túnicas. En cualquier casa que entréis, quedaos allí hasta vuestra partida. Y si ninguno os recibe, al salir de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos». Saliendo, recorrían las aldeas, evangelizando y curando por todas partes. Oyó Herodes el tetrarca todo lo que sucedía, y se encontraba dubitativo, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías se había aparecido, y otros que uno de los antiguos profetas había resucitado. Pero Herodes decía: «A Juan lo decapité yo. ¿Quién pues es este del que oigo tales cosas?». Y deseaba verlo. Cuando regresaron los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos consigo, se retiró a un lugar apartado, cerca de una ciudad llamada Betsaida. Cuando las gentes se enteraron, le siguieron, y él, acogiéndolas, les habló del reino de Dios y curó a los que lo necesitaban. El día ya comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: «Despide a la muchedumbre, para que vayan a los pueblos y aldeas de alrededor en busca de albergue, y se provean de alimento, porque aquí estamos en despoblado». Pero él les contestó: «Dadle vosotros de comer». Ellos replicaron: «No tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros y compremos alimento para toda esta gente». Eran unos 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: «Hacedlos sentar en grupos de unos 50». Así lo hicieron y acomodaron a todos. Tomó entonces los 5 panes y los 2 peces, y mirando al cielo los bendijo, los partió y los dio a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron 12 cestos de los trozos que habían sobrado. Un día en que estaba él solo haciendo oración, y los discípulos se encontraban junto a él, les preguntó: «¿Quién dicen las gentes que soy yo?». Ellos respondieron: «Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que ha resucitado uno de los antiguos profetas». Pero él les dijo: «¿Y vosotros quién decís que soy yo?». Pedro respondió: «El Cristo de Dios». Y amonestándoles, les ordenó que no lo dijeran a nadie. Y añadió: «Es preciso que el Hijo del Hombre sufra mucho, y sea reprobado por los ancianos, los príncipes de los sacerdotes y los escribas, y que muera y al tercer día resucite». Y decía a todos: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pues quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda la vida por mí, ese la salvará. Porque ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero, si se pierde a sí mismo o se destruye? Pues quien se avergüence de mí y de mis palabras, de él se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria, en la del Padre y en la de los santos ángeles. Os lo aseguro, hay algunos de los que están aquí que no morirán hasta que vean el reino de Dios». Unos 8 días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió a un monte a orar. Y mientras oraba, cambió el aspecto de su rostro, y sus vestidos se volvieron de una blancura resplandeciente. Y he aquí que 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecidos en forma gloriosa, hablaban de su partida, que había de llevar él a cabo en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño. Al despertar vieron su gloria y a los 2 varones que estaban en pie con él. Y como éstos se alejaron de él, dijo Pedro a Jesús: «Maestro, bueno es que nos quedemos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías», sin saber lo que decía.
Mientras decía esto, se formó una nube que los cubrió con su sombra. Al entrar ellos en la nube se asustaron, y una voz que procedía de la nube dijo: «Este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle». Mientras sonaba la voz, Jesús se encontraba solo. Ellos callaron y a nadie contaron por entonces nada de lo que habían visto. Al día siguiente, al bajar ellos del monte, una gran muchedumbre vino a su encuentro. Entonces un hombre de entre la gente comenzó a gritar: «Maestro, te ruego que veas a mi hijo, porque es el único que tengo. Un espíritu se apodera de él y de repente se pone a gritar, lo convulsiona entre espumarajos y con dificultad se aparta de él, dejándole maltrecho. He suplicado a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido». Jesús respondió: «Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar entre vosotros y soportaros? Trae aquí a tu hijo». Y mientras se acercaba, el demonio lo revolvió por tierra y lo retorció violentamente. Entonces Jesús increpó al espíritu inmundo, curó al muchacho y lo entregó a su padre. Todos se llenaron de estupor ante la grandeza de Dios. Estando todos admirados de las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: «Grabad bien en vuestros oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres». Pero ellos no entendían este lenguaje, tan oscuro para ellos que no alcanzaban a comprenderlo, y temían preguntarle sobre esto. Les asaltó el pensamiento de quién de ellos sería el mayor. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, tomó a un niño, lo colocó a su lado y les dijo: «Quien reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado, pues el menor entre vosotros, ese es el mayor». Tomando entonces Juan la palabra, dijo: «Maestro, hemos visto a uno que expulsaba los demonios en tu nombre, y se lo hemos prohibido, porque no anda con nosotros». Y Jesús les dijo: «No se lo prohibáis, pues quien no está contra vosotros, con vosotros está». Cuando ya se acercaba el tiempo de su partida, decidió ir a Jerusalén, y envió por delante a unos mensajeros. Fueron estos y entraron en una aldea de samaritanos para prepararle hospedaje, pero no le recibieron porque iba camino de Jerusalén. Al ver esto, los discípulos Santiago y Juan dijeron: «Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma?». Pero volviéndose les reprendió, y se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, uno le dijo: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le contestó: «Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza». A otro le dijo: «Sígueme». Pero él respondió: «Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre». Jesús le contestó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios». Y otro dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero que me despida de mi familia». Jesús le dijo: «Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios». Y nada más, simplemente les pido una oración para que podamos seguir luchando, podamos seguir sembrando ilusiones con toda la ilusión, para la redundancia, para ir descubriendo nuestra fe, para ir descubriendo la herencia que hemos recibido. ¿Cómo voy a entender si no tengo nadie que me lo explique? Decía el administrador de la Reina de Cusa. Ahora tenemos que nos lo explique, ahora nos toca a nosotros entender. Recen por nosotros. Le damos el pésame a doña Esther Adamés de su hermana Benita. El sábado tenemos seminario. El próximo domingo, día 20 de febrero, tenemos la misa en honor del Divino Niño. Si no nos vemos allá, nos vemos acá. Si no nos vemos, cuando Dios quiera. Si tienen a su lado a alguien a quien aman, denle un beso y dígaselo. Como quiera, les damos a todos un abrazo fuerte. Pidan por nosotros y que el Señor nos bendiga y nos acompañe y nos guíe. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados
y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Que Dios les bendiga.